Hola amigos, hoy vamos a disfrutar de una maravillosa palabra, una palabra que sé traerá mucha bendición, mucha restauración, mucha sanidad, así lo creo y para eso los invito a que oremos, ¿vale? Jesús, gracias. Hoy queremos orar, Dios de los cielos, y darte gracias en este día, Señor de los cielos. Y te pedimos que te hagas presente con tu amor y tu poder durante este tiempo, Señor de los cielos, en que tu palabra está siendo predicada, Señor. También, Dios de los cielos, en cada persona que ahora está viendo, Dios de los cielos, y escuchando esta palabra, que seas tú haciéndote presente con tu amor y con tu poder. Padre, gracias. Porque sabemos que tu palabra sana, restaura, vivifica, renueva y transforma. Hoy prohíbo al enemigo ejercer su influencia en nuestras vidas. Durante esta grabación, Señor de los cielos, durante esta palabra que se está enseñando, allí en donde está cada persona, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, precioso de Dios, que seas tú poniendo tus palabras en mi boca, Señor de los cielos. Que seas tú, Señor de los cielos, capacitándome. Que sea el fluir tuyo, Espíritu de Dios. Que no sean palabras persuasivas mías, Señor, de mi humana sabiduría, sino que sea tu palabra, Señor de los cielos. Gracias, Señor bendito. Gracias porque sé que harás cosas maravillosas, portentosa, Señor de los cielos, en este tiempo, en esta predicación, en los tiempos de oración posteriores a esta predicación, Jesús. Tú te glorificarás y harás cosa nueva en medio de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, vamos a estudiar hoy un tema que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, he querido desarrollarlo. Y he venido orando y he venido pidiéndole a Dios desde hace mucho tiempo, pero no había encontrado el clic, ¿cierto? Que el Espíritu Santo me diera para entregar un tema completo. Y hoy Dios me permite hacerlo y estoy tan agradecida, porque el Señor me permitió encontrar un material escrito por Charles Kraft. Y este material ha unido los eslabones que yo tenía sueltos. Y sé que va a ser de gran bendición para su vida, como lo ha sido para la mía y lo está haciendo en mi casa, en mi familia. Así lo declaro, así lo creo en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar acerca de cómo enfrentar el dolor a la muerte. Enfrentando el dolor a la muerte, a la pérdida de un ser querido. Dentro del material encontré algo que dice y que el autor cita a David Simmons y comenta que algunos estudios demuestran que los dos factores generadores de mayor estrés en el cuerpo, la mente y las emociones, son la muerte del cónyuge o el divorcio. La muerte trae tanto estrés y dolor. Bueno, y de paso les digo que después vamos a ver cómo enfrentar el dolor ante una separación o un divorcio. Y vamos a hacerlo gradualmente porque es un tema bastante extenso. Bueno, hay muchos tipos de muertes y cada uno conlleva, por supuesto, sus propias características. Hay, por ejemplo, muertes provocadas o muertes por abortos provocados, muerte por aborto involuntario, muerte infantil, muerte de un adolescente, muerte por accidentes trágicos, muerte por homicidio, muerte por suicidio, muerte por enfermedad grave, muerte de una persona mayor, muerte súbita, es decir, están de pronto bien y ¡pum! Y un infarto o cualquier otra enfermedad e inmediatamente no da tiempo de nada, sino que se muere la persona. Y todas estas muertes requieren un grado de sanidad interior en los parientes, en las personas que están alrededor de la persona fallecida. Todos, o los allegados, requieren de una sanidad especial. Yo viví una situación dolorosa, de muerte trágica en mi casa. Hace alrededor de 28 años,
mi papá fue asesinado. Y muchas cosas cambiaron en mi familia a raíz de la muerte de mi padre. Yo tenía solamente un poco más de un año de haber conocido de Cristo y de su palabra. Pero sin embargo, bueno, fui sana y libre de muchas otras cosas. Pero ocurrió algo en mi casa, en especial en mi mamá. Mi mamá, una mujer alegre, entusiasta, una mujer de planes, de proyectos, una mujer visionaria, una mujer empresaria. Era una mujer en ese momento una mujer muy emprendedora y todo esto se paró. Todo esto se detuvo con la muerte de mi papá. Muchas cosas cambiaron. A lo largo del desarrollo del tema, les voy a ir hablando acerca de esta situación. Muchas cosas cambiaron y no nos dimos cuenta que necesitábamos sanidad, que necesitaba el corazón de mi mamá y sé que el de nosotros como hijos también necesitaban de sanidad. Pero hablemos acerca de la muerte. ¿Cómo está definida en la Biblia? ¿Dios estableció la muerte desde el principio de la creación o qué fue lo que pasó? En Génesis 2, del 8 al 9 dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí quiero que tengamos en cuenta algo, queridos. En medio del huerto el Señor plantó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿vale? Vamos a tenerlo presente y que no lo vayamos a olvidar. En el verso 15 al 17 dicen, los versos 15 al 17 dicen, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Recuerdan cuántos árboles eran? 2 árboles, ¿cierto? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. O sea que ellos sí comían del árbol de la vida. ¿Qué significa? Que no había límite de tiempo. Vivíamos eternamente. Ese fue el plan de Dios. Dios no estableció la muerte. Él no estableció que nosotros, o que en ese momento Adán y Eva, el hombre, tuviera un límite de edad. Él creó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, bueno, y otros tantos, pero le dijo, del conocimiento del bien y del mal no coman. Del otro sí podían comer libremente. En Génesis 3:6, ¿qué ocurrió? Pues que Eva comió y dio a su marido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí se dio origen y entró el pecado. En el mismo capítulo 3 del 22 al 24 no vamos a ahondar, en otros temas hemos ahondado acerca de esto, sin embargo si quieren estudiar Génesis 2 y 3 es bastante bueno y explica muy bien todo esto. Voy a usar solamente los que necesitamos para la aplicación del tema porque vamos a estudiar bastante Biblia. Dice, entonces el Señor dijo en el 22 al 24, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero ¿en qué condición? Ya en la condición de muerte, porque ya había entrado la muerte. Es decir, en la condición de pecado, porque ya había entrado el pecado, por supuesto también la muerte. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues que fuera perpetuamente y que no hubiera límite de edad para esto. Dice, y el Señor, verso 23, lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraban todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, aquí hago una aclaración. La Biblia no dice que ellos comieran del árbol de la vida antes, pero tampoco dice que no. Él podía comer de todo y solamente exceptó un árbol. ¿Qué dice aquí el Señor? Después de que Eva desobedeció, puso una espada refulgente, una espada que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, de modo que el hombre no pudiera llegar allí. Antes de que llegara allí iba a morir, para que no comieran del árbol de la vida.
Luego, ¿qué podemos ver acá? La muerte entró por el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es una intrusa dentro del plan de Dios. La muerte entró a causa del pecado. Y también recordemos quién estuvo de protagonista y quién fue quien indujo a Eva para que pecara. Recordemos que es Satanás. Cuando hablamos de la muerte, Jesucristo ya venció la muerte en la cruz, pero venció no la muerte aquí, la terrenal. Nosotros todavía morimos y nos damos cuenta diariamente, pero venció la muerte eterna. Es decir, nosotros tenemos ahora vida eterna. En 1 Corintios 15, del 22 al 26 dice, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Uy, la palabra de Dios es tan viva, tan clara, tan preciosa, tan divina. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Es decir, todavía aquí en la tierra nosotros vamos a vivir la muerte de este cuerpo, la muerte aquí en la tierra, la muerte de nuestro cuerpo, pero no la muerte eterna. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. También destaco en Juan 10:10 lo que es la obra de Satanás, del ladrón, de lo que vino Satanás a hacer. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. La función de Satanás es matar. Él quiere acabar con la humanidad. Él quiere acabar con la iglesia. Él quiere destruir. Él quiere matar. Ese es su objetivo. Ese es su deseo. Ese es su plan. ¿Por qué? Porque él vino a eso. Él se ocupó de eso. Jesucristo fue quien vino para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y Satanás quiere, lo opuesto a la vida es la muerte. ¿Qué ha hecho Satanás? Satanás ha utilizado estrategias y armas alrededor de la muerte y ha puesto la muerte y el miedo a la muerte, el temor a la muerte, aún la agonía, ¿cierto? El mucho tiempo para llegar a la muerte, enfermedades largas y dolorosas. Entre las armas que Satanás utiliza con mayor éxito para oprimir, el miedo a la muerte, el miedo a la agonía, el miedo al sufrimiento, el miedo a morir. Eso ha puesto Satanás. ¿Por qué? Porque ha desfigurado completamente lo que Cristo nos ha traído. ¿Qué nos ha traído el Señor? Vida eterna. Nosotros no deberíamos tenerle miedo a la muerte. Y miremos por qué. Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, es decir, un lugar para nosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. O sea que no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque Jesús, quien ya se fue, quien murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre, ha preparado para nosotros ¿qué? Morada. Y Él va a venir por nosotros. Luego no tenemos que tenerle tanto miedo a la muerte. No, ni tanto, ni poquito, ni mucho. No estamos preparados, por supuesto, para la muerte de un ser querido. No queremos que las personas que amamos mueran de ninguna manera. No queremos que los seres que queremos, que amamos, con los que disfrutamos y con los que compartimos, partan, se vayan. No lo queremos. ¿Por qué? Pues porque forman parte de nuestra vida. Pero también debemos tener presente que la muerte estará hasta que Cristo venga o nos lleve. O sea, la muerte estará y estará presente. Cuando Jesucristo dice la palabra de Dios que Él vino para que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia, lo que acabé de decirles en Juan 10:10, cuando Él habla de que Él es la resurrección y la vida, como le decía a la hermana de Lázaro,
que Él es la resurrección y la vida, nosotros tal vez no nos queda como tan fácil, no nos queda como tan fácil comprenderlo, pero la Biblia es bastante explícita. En Juan 11, del 25 al 28, Jesús le dijo a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto no lo podemos olvidar. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es algo divino. El que cree en Jesucristo, aunque muera, ¿qué va a ocurrir? Vivirá. Eso no significa que no sintamos dolor, ahorita lo vamos a ver, pero debemos tener en cuenta esto: nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser debe quedar completamente satisfecho y lleno de lo que dice la palabra de Dios. Jesús es la resurrección y la vida. Satanás quiso la muerte, o sea, busca la muerte, busca hacernos daño. Jesucristo lo tiene todo perfecta y preciosamente preparado para nosotros. ¿Esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar madurez, una capacidad mejor, una manera de recibir la muerte de la manera correcta, nos va a llenar, nos va a dar un fundamento, una base para que nosotros, cuando tengamos que vivir esa circunstancia, tengamos un fundamento sólido, y es que Jesucristo es la resurrección y la vida. Dice el verso 26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto se lo decía a la hermana de Lázaro y le decía: ¿crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Jesús le estaba diciendo a ella: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Para creer en la resurrección, obviamente nosotros no estuvimos en el momento en el que Jesús murió en la cruz, bajó a las profundidades de la tierra y resucitó. No estuvimos, pero nosotros vivimos en esa resurrección de Cristo. Y en ese momento Él estaba hablando a Marta que creyera que Él iba a resucitar. Y esto quedó escrito en la Biblia para que nosotros comprendamos que lo que Jesús dijo, Él lo cumple. Él es la resurrección. ¿Qué ocurrió con Lázaro? Lázaro fue resucitado. En Juan 11, del 32 al 39 dice: cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron en ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró en ese momento. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Y esto lo traigo específicamente. Después de esto, Jesús llamó a Lázaro. Ya vimos nosotros otro tema donde fue la resurrección de Lázaro, ¿cierto? De cómo salir de la cueva. Jesús llamó a Lázaro y Lázaro resucitó. Esto es divino porque en la Biblia hay muestras de que Jesucristo resucitó muertos. Entonces tenemos nosotros esperanza de vida. Vamos a ser resucitados con Él, ¿cierto? Porque Él va a venir y vamos a ser levantados si todavía estamos aquí en la tierra. Y si hemos muerto, vamos a resucitar. Nosotros y los que hayan creído en Jesucristo. Aquí sí hay algo muy importante que debemos tener nosotros en cuenta. Y es aquellos que niegan a Jesucristo, sea anatema, sean maldición, dice la Biblia, viven en maldición. El que niega a Jesucristo como Señor y Salvador, el que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, vive en ¿qué? En maldición, y encima va a tener muerte eterna. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos a Jesucristo como Señor y Salvador, para que vivamos esta vida de esperanza. No es una muerte eterna, es vida eterna. Y si usted no ha recibido a Jesucristo, no está seguro, no sabe si sí o si no, yo le invito a que hagamos la oración ahorita. Es muy sencilla y lo va a hacer con todo su corazón y le va a decir: Jesús, yo te necesito, yo no quiero tener muerte eterna. Yo te reconozco como Señor y Salvador, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida y te pido que hagas de mí esa persona, ese hombre o esa mujer que tú quieres que yo sea. Te reconozco como Señor y Salvador y quiero ser resucitado junto contigo. Quiero vivir la vida que tú prometes. Quiero y confío en que tú eres la resurrección y la vida. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén.
Bueno, entonces sí hay una condición. Es una condición sencilla, es una condición que no cuesta, es una condición de fe, de recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador. Otra cosa importante es que nosotros, ya habiendo recibido a Jesucristo, debemos vivir nuestro presente con Jesús y mirar nuestro futuro con Jesús. Leímos hace un momento lo que Jesús nos decía de que en la casa de Dios, en la casa de mi Padre, dice, hay muchas moradas. Debemos pensar en eso. Cuando muere un ser querido, hay una morada, porque Él recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya su morada estaba preparada, ya todo estaba listo, porque cuando tenemos dudas que no sabemos qué pasará, eso es lo que más llena de dolor y de tristeza para muchos. Pero tenemos que confiar, vivir nuestro presente en Cristo y nuestro futuro también en Él, con o sin los seres queridos, ¿cierto?, que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros no queremos que se muera ninguno, ni los hijos, ni los hermanos, ni los padres, ni los amigos. No queremos la muerte como no la quería Jesucristo, pero la muerte está hasta que Jesucristo venga. Y esto es divino. En Apocalipsis 21, del 4 al 5, aquí está la promesa, dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué va a hacer Jesús? Esto es divino. Enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ya no habrá muerte, ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Quiere decir que todavía hay acá muerte. Esto es el cumplimiento de la profecía cuando Jesucristo venga, ¿cierto?, en gloria. Y esta profecía, fíjese que desde Isaías también habla acerca de esto. Dice en Isaías 25, del 8 al 9, dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Porque el Señor ha hablado, y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Es decir, que la muerte no tiene señorío ni poder sobre nosotros. La muerte todavía está aquí en la tierra, ¿cierto? Se mueren los seres queridos, pero nosotros ya no vamos a vivir atormentados ni amedrentados. Sin embargo, vamos a hablar cómo afrontar la pérdida de un ser querido. ¿Cómo lo podemos hacer y qué debemos nosotros hacer frente a esta circunstancia? Frente a la pérdida de un ser querido, nosotros debemos tratar con la tristeza, con el enojo, con la culpa, con el dolor profundo, con las heridas que se produjeron por la interrupción, ¿cierto?, por la muerte, por las emociones reprimidas. Todo esto se debe tratar frente a la muerte. Y vamos a hablar de cada una de ellas. En algunos vamos a citar algunos pasajes, en otros no. ¿Qué hace el enojo o qué se presenta frente a la muerte de un ser querido, frente a situaciones que ocurren, sea cual sea el motivo por el cual se murió? Hay muchas veces las personas entran en enojo. ¿Qué hace el enojo? El enojo paraliza. ¿Por qué se produce el enojo? Porque a veces no se tiene una respuesta. ¿Por qué pasó? ¿Contra quién nos enojamos? Muchas veces se enojan contra Dios o contra la misma persona que fallece. Porque no hizo, dejó de hacer o no hizo cosas que pudo haber evitado esa muerte. Entonces entran en enojo. Entran en enojo con Dios porque ¿por qué Dios permitió que eso pasara? ¿Por qué también entra en enojo? ¿Por qué tomó? ¿Por qué se alcoholizó? ¿Por qué no se puso el cinturón? ¿Por qué no se puso el casco? Le dije que no saliera. ¿Por qué se fue a tanta velocidad? Y empezamos, ¿cierto?, a buscar respuestas y muchas de esas respuestas pues ya no tienen
ya muchas de esas preguntas ya no tienen respuesta o ya está el hecho consumado, ya no podemos hacer más nada y da lugar al enojo. En estos casos, el enojo que hace paraliza todo el proceso de duelo y de libertad que tiene cada uno de nosotros que vivir. Entonces se debe tratar con el enojo. Debemos nosotros resolver esa situación. Pero ¿cómo se va a resolver? Todo lo que les estoy hablando aquí se resuelve en el Espíritu, con la presencia de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro ayudador. ¿Por qué? Porque Él ya venció el dolor, la tristeza, el enojo, la ira y todo cuanto vamos a hablar aquí. Él lo llevó en la cruz por usted y por mí. Entonces Jesucristo ya lo hizo. Otra cosa con la que debemos tratar es con la culpa. ¿Qué ocurre con la culpa? La culpa hace que se produzcan lamentos. ¿Y por qué la culpa? Por ejemplo, porque esta mañana salió y no me despedí. Preferí quedarme durmiendo. Ayer peleamos o en estos días peleamos. No le dije que lo amaba, no le dije que la amaba. Le di permiso para que saliera y mire lo que ocurrió. Pueden muchas cosas ocurrir, ¿cierto? Muchos argumentos venirse a nuestra mente, a la mente de las personas y generar culpa. Entonces esto se debe también tratar. Es muy probable que se necesiten procesos de perdón que nosotros tenemos en nuestra página web, un proceso de perdón y se puede hacer de esa manera aunque la persona ya esté muerta. Y también perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces es perdonar a la persona que ya no está, también por asuntos inconclusos, muchas situaciones que no se resolvieron cuando la persona estaba viva. Otra cosa importante es el dolor profundo cuando hay renuencia a soltarlo. ¿Qué ocurre con el dolor profundo? Es decir, hay tanto dolor que eso se convierte en una fortaleza espiritual y fíjense esto tan importante, tanto en el enojo, ¿cierto? En la culpa como en el dolor profundo entran a participar los demonios. Aquí entra el enemigo a trabajar y a actuar en la vida de las personas. ¿Y qué hace? Que se formen fortalezas, raíces y que se crezcan también raíces de amargura. Cuando en Hebreos 12:15 dice, miren bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mire bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Vivir en su gracia, vivir en su reposo, vivir en su descanso, ¿sí? En su paz, por no soltar un dolor profundo. Otra cosa son las emociones reprimidas. Y aquí voy a contar parte de nuestro testimonio. En las emociones reprimidas es la no expresión adecuada al sentimiento de tristeza frente a la pérdida que se ha tenido. ¿Y esto qué hace? Esto expone a las personas que que reprimen sus emociones, la exponen a ataques de las tinieblas, ataques de demonios, ataques satánicos en sus emociones lastimadas. Es decir, se abren puertas. Y quiero decirles que cuando estas emociones están reprimidas, no permiten, ¿cierto?, que haya una sanidad. Por el contrario, las personas continuarán sufriendo y viviendo un dolor profundo y amargura. Y aquí quiero contarles algo que ocurrió en mi familia. Cuando mi papá murió, mi mamá lo dejó todo. Mi mamá entregó todo lo que tenía. Y no continuó con su vida. Se fue a viajar, se fue a vivir a los Estados Unidos y después regresó, pero no regresó la misma persona. No regresó la mujer alegre, la mujer visionaria, la mujer con sueños, la mujer que tenía proyectos de vida. Regresó una persona completamente diferente. Y quiero decirles que mi madre es extraordinaria. Y antes de este evento, wow, mi mamá lloraba conmigo, mi mamá me hacía el cuarto, decimos aquí, me ayudaba para que yo pudiera hacer determinadas cosas como ir a bailar. Mi mamá era súper chévere,
todo lo que quisiera, ella nos apoyaba. O sea, y era una mujer alegre, nos reíamos muchísimo, todavía se ríe bastante, pero no de la misma manera. ¿Qué pasó con mi mamá? Cuando ella llegó, ella empezó con un genio, un mal genio, que realmente hoy comprendo que son raíces de amargura. Y nosotros le atribuimos que bueno, que era el dolor por la pérdida de mi papá, pero además que era la menopausia, que era esto, aquello, lo otro, y buscábamos argumentos, que alguno se portó mal, que no le gustan las cosas, pero realmente fue tal la amargura que ella dejó de ser ella, su alegría se opacó y ya no se disfrutaba tanto con ella. ¿Por qué? Porque mi mamá no expresó su emoción de dolor. ¿Y por qué digo que no expresó su emoción de dolor? Durante mucho tiempo mi mamá ha luchado con su carácter también y hemos orado y hemos echado fuera demonio de ira, de enojo, raíces de amargura y muchas otras cosas, pero nunca se había cerrado esta puerta. Y mi mamá era consciente, decía que no sabía por qué se comportaba de esa manera, porque se levantaba muchas veces enojada y no hay motivo por el cual se levante enojada. Y resulta que cuando nosotros no expresamos nuestras emociones, se pueden generar raíces de amargura. ¿Y por qué digo específicamente que esto ocurrió con mi mamá? Al ver que mi mamá continuaba día tras día luchando con su situación emocional, ¿qué ocurrió en la vida de ella? ¿Qué hice? Yo empecé a orar al Señor, a pedirle al Señor que Él hiciera, a pedirle al Señor que Él obrara, a pedirle al Señor que Él actuara y Dios me regaló una visión. Esto fue espectacular. Y esa visión fue allí en el momento, el día en el que mi papá fue muerto. Ese día el Señor me permitió en un tiempo de oración tener la visión completa y era en el lugar donde estaban velando a mi papá en el pueblo. Nosotros los hijos vivíamos en la ciudad. Vi el ataúd y a mi mamá sentada en una silla completamente quieta, muy triste, sin mediar palabra y sin decir absolutamente nada. Y Dios me regaló esta visión donde yo veía el ataúd y a mi mamá. Esto fue meses atrás. Sin embargo, yo no sabía qué hacer con esta visión y lo que hice fue un tiempo de oración con mi mamá, entregando y desligando el alma y haciendo otras cosas, que ella como que viviera su luto. Sin embargo, todavía faltaba. Y le pedí a Dios y le seguí pidiendo, Señor, yo te pido por favor que me enseñes qué es esta visión que tú me has dado, qué hago con esta visión, porque fue tan clara que sé que Dios me la regaló porque eso representaba sanidad y libertad para mi madre y para nosotros. Y sé que para muchos de los que están viendo hoy este video, este tema. ¿Qué ocurrió con mi mamá? Mi mamá no fue una persona expresiva, no expresó su dolor cuando mi papá falleció. Ella interrumpió su vida completamente. Ella reprimió sus emociones. Ella dejó esa herida abierta, sin sanar. Y la herida, ¿por qué se produjo? Pues porque hubo una interrupción, porque hubo muerte. Y hay muchas heridas muy severas. A mi mamá se le cortó su futuro, a mi mamá se le cortaron sus esperanzas, se le cortó todo lo que ella tenía, toda la expectativa que ella había creado alrededor de esto. Dejar que las emociones permanezcan reprimidas hacen que las personas permanezcan atadas a las heridas y a los dolores que sufrieron al perder al ser querido. No significa que sea la voluntad de Dios. A mi mamá no se le tenían por qué haber truncado estas cosas. Fue algo que ocurrió como consecuencia de. ¿Cuál es la consecuencia de estas emociones reprimidas? Y fue el motivo por el cual Dios me permitió empezar a orar por mi mamá. Y es las expresiones de ira, de amargura, de no disfrute que estaba ella viviendo. En algunos otros casos también de egoísmo. Y aquí quiero citar también el caso de una amiga muy querida, quien tuvo un papá
extraordinario, maravilloso, divino, o sea, muy especial. Y su papá tuvo una muerte súbita y repentina. La muerte de mi papá fue por asesinato. La muerte del papá de mi amiga fue por una enfermedad así fulminante y murió. Y ella quedó como congelada, como que no hubiera pasado nada. Sentía tristeza, le cambió la expresión de su rostro, pero nunca pudo expresar sus emociones. Y siempre le decía, yo no tenía conocimiento de esto. Siempre le decía, es necesario que expresemos nuestras emociones. Si la Biblia dice que Jesús lloró, lloró por Jerusalén, lloró cuando la muerte de Lázaro, está expresando emociones, nosotros debemos expresar nuestras emociones. ¿Y esto qué trae? Trae, por supuesto, situaciones y consecuencias de egoísmo, de amargura. Y en estos días, hablando con ella, me decía, estoy teniendo actitudes egoístas y yo no soy así. Estoy segura que es por esta situación, porque las emociones fueron reprimidas y su dolor no fue manejado. ¿Qué otra cosa? Porque el dolor no lo expresó como debía ser. ¿Con qué otra cosa se debe tratar cuando una persona muere? Cuando un ser querido ha fallecido, ha partido a la presencia del Señor, ha graduado al cielo. Dice, otra cosa muy importante son las ligaduras en el alma o los lazos afectivos. ¿Qué tienen que hacerse? Se deben romper. Y voy a hacer un resumen cortico acerca de lo que son las ligaduras, porque tenemos temas completos acerca de las ligaduras en nuestro canal. Sea libre de esas ligaduras. Podemos estudiarlo y buscarlos aquí en el canal. Las ligaduras en el alma o los lazos afectivos son buenas y han sido creadas por el Señor. Y las que son buenas, los lazos afectivos entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, entre amigos, son fortalecidas por Dios también. Pero también hay lazos pecaminosos creados producto del pecado, ¿cierto? Y dan lugar ¿a quién? A la intervención de Satanás. Hay ligaduras o lazos del alma que se rompen producto de la muerte, pero dan resultado a heridas profundas. Nosotros tenemos que hacer esa ruptura correctamente. Tenemos que romper esos lazos, porque muchas veces esos lazos continúan y no nos dan libertad. Supe de un caso, en caso de ligaduras no santas, no sanas, como ligaduras producto del adulterio y la fornicación, de un caso de un señor que murió, tenía una relación extramatrimonial y se murió trágicamente. Después del accidente, la persona que era su amante, obviamente su familia muy dolida y todo lo demás, la persona que era su amante, tenían también unos lazos muy estrechos, no santos, la condujo Satanás al suicidio. O sea, se murió el señor del accidente trágico y esta otra persona fue y se suicidó. Esto es obra de las tinieblas, porque el que la condujo fue ese lazo. Ella dijo, no, ya no puedo vivir más y terminó quitándose la vida. Ahora, también hay lazos o ligaduras de alma buenas, las que fueron creadas por Dios como entre padres e hijos, que cuando se muere el papá o se muere un hijo, las personas no rompen ese lazo correctamente, no sueltan, no dejan, ¿cierto? No entregan a Cristo a sus seres queridos y viven atados a un sentimiento de dolor, de amargura, de tristeza, que todo su mundo alrededor se acaba. En muchas familias también ha ocurrido que se muere uno de los hijos y todos los demás hijos empiezan, es como si también se hubieran muerto. ¿Por qué? Porque todo gira en torno al hijo que ya no está. Y esto es algo que ocurre y no es que los papás se lo propongan, es que sencillamente hay ligaduras del alma o lazos afectivos que no han sido rotos, que no han sido cortados correctamente en la presencia de Cristo. Se deben romper estas ligaduras porque las personas necesitamos ser libres. Los que quedamos aquí en la tierra necesitamos ser libres, continuar con la vida y no ser presos de algo de lo que Dios no quiere que nosotros seamos presos.
Bueno, ¿qué hacer frente a todo esto? Se debe ministrar, se debe dar lugar a que Jesús actúe, entre y sane. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede entrar a ese cuadro de dolor y sanar, restaurar y hacer lo que es necesario hacer. Y en este momento no vamos a hacer esta oración de libertad del dolor de la muerte. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque es bastante extenso. Pero ¿qué si les proponemos nosotros como alimento espiritual? Tenemos una página web que usted está viendo ahí la dirección electrónica. Puede entrar a nuestra página web y va a encontrar dónde están los audios. Y va a encontrar la ministración acerca de la muerte de un ser querido. La ministración que va a tratar específicamente con este tema. En Hebreos 2 del 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente, habla de Jesús, participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, Satanás. ¿Quién está actuando frente a esta esclavitud que ha traído el que no haya sido sano el dolor a la muerte de un ser querido? Actúa Satanás. Actúa Satanás, pero Jesús vino para que nosotros fuéramos libres. Dice verso 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es real que nosotros podemos ser libres de ese dolor a la muerte. ¿Qué es normal y qué es bueno? Tenemos que llorar, claro. Vamos a sentir tristeza también. Podemos expresar lo que hay en nuestro corazón también. Y de eso se trata la administración. Les voy a contar un poquito de cómo se va a hacer la administración para que ustedes vayan y si conocen a una persona, hay muchas personas que están sufriendo dolores y que están siendo esclavas de esta circunstancia. Podemos llevarlas a que aparten un tiempo y hagan esta oración y sean libres porque estoy segura que Jesucristo las sanará, las librará y las llevará a vivir una vida diferente. Esta administración se trata de pedirle al Espíritu Santo que nos permita expresar libremente las emociones, el enojo hacia Dios o el enojo hacia a otras personas. Porque también se maneja enojo en contra en el caso de cuando hubo asesinato o cuando hubo coacción, por ejemplo, para un aborto. Es expresar libremente esas emociones, reconocer y confesar lo que hemos hecho que no ha sido agradable a Dios. Es entrar en esa realidad que quizás hemos negado, que muy en lo profundo de nuestro ser no hemos aceptado. Sabemos que ya no está la persona, pero en lo profundo de nuestro corazón no lo hemos aceptado. Es dejar el enojo, la amargura, invitar al Espíritu Santo y al mismo Jesús a que Él nos lleve a ese cuadro en el cual nosotros necesitamos ser libres. Y lo digo porque así, a ese cuadro, porque Dios es gráfico. A mí me dio una visión donde Él me estaba mostrando dónde se inició la amargura. ¿Cuándo inició la amargura? En ese momento, cuando mi mami no podía expresar sus emociones y ella no se lo propuso. Sencillamente se dio. Por los motivos que hayan sido, ahora lo importante es quitar ese dominio, esas fortalezas, romperlas, esas fortalezas de dolor y quitar ese dominio de las tinieblas que ha hecho que ella permanezca en amargura, en ira, en enojo y no disfrute de muchas cosas. Yo no puedo decir que absolutamente de nada disfrute, no, de ninguna manera, porque Cristo está, pero falta la libertad completa, y a eso vino Jesús, a traer libertad a los cautivos y apertura de las cárceles. En esta administración reconocemos la verdad, qué fue lo que ocurrió, entregamos a nuestro ser querido en las manos de Jesús y nos damos una oportunidad de vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y aquí quiero también contar otro testimonio muy, muy importante, muy chévere, y es también la muerte. Cuando mi suegro se murió, ya habían pasado muchos años, yo ya tenía muchos años de vida cristiana y me acuerdo que fue un momento completamente diferente.
Mi suegra tuvo otra oportunidad, mi suegra tuvo oportunidad de despedirse, mi suegra tuvo tiempo para llorarlo. Y veo la diferencia, ¿cierto?, entre mi suegra y mi mamá. No es una comparación dañina, no estoy diciendo quién es mejor o peor de ninguna manera, sino veo los corazones, o sea, Dios me permite ver cuánta libertad hay en una y en la otra y sencillamente Dios quiere que nosotros seamos libres. Y mi mamita merece ser libre. Cuando yo llamé a mi mamá a contarle y a decirle, mami, ya el Señor me llevó a un material en el que encontré la razón por la cual de su enojo. No saben la alegría de mi mamá. Me decía, me parece que no llega el día, es rápido, ya quiero que oremos, ya quiero que lo hagamos, porque ella tampoco quiere vivir lo que está viviendo. Se levanta enojadita y no sabe por qué. Responde mal y no se da cuenta, pero es que hay un dolor que no ha sido sano y que ella necesita liberarse. Y es tan lindo Cristo, es tan lindo, porque nos lleva a encontrar esas verdades. Nos revela eso que está oculto, que está muy guardado, y nos lleva a esos hombres y mujeres de Dios que ya tienen la respuesta, que ya les ha sido revelado y que nos dan a nosotros la oportunidad. Entonces los invito a que vayan a nuestra página web y hagan la oración. Ya está el audio, ustedes lo van a encontrar. Sencillamente desen la oportunidad de ser sanos y libres. Rompamos con la amargura, con la tristeza y vivamos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra. Yo sé que esto ha sido de gran bendición para mi vida, mi familia, y sé que lo va a ser para cada uno de ustedes. Y hay muchos que no han podido, hay muchos que han truncado su vida porque no han podido enfrentar el dolor a la muerte, pero ya se llegó el momento, es divino. Yo me emociono tremendamente y le doy gracias a Dios porque sé que es Él el que lo está haciendo, y oro en este momento en el nombre de Jesús para que Dios, en ese tiempo de oración, Dios lo lleve a ese momento de dolor, a ese momento donde fueron truncados la libertad y empezó a gobernar la tristeza o la amargura o el enojo o la ira. Y para que sea el Señor con su amor y su poder ahora obrando y actuando y sanando los corazones y restaurando y haciendo cosa nueva. No importa la edad, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa. Señor, tú eres Dios y yo te bendigo y te doy gracias, Señor. Y bendigo, Dios de los cielos, este tiempo y pido de manera especial por todos aquellos que están enlutados. Jesús, opera y obra de manera sobrenatural. Ruego para que seas tú, Señor de los cielos, llevándolos a ese momento especial que tienen que dejar, que tienen que soltar, que necesitan liberar, que necesita, Señor de los cielos, restaurar en sus vidas. Tu palabra dice que tú has venido para que nosotros tengamos vida y vida abundante. Y yo creo en la vida que está en ti, Jesucristo, esa vida abundante que viene de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor de los cielos, por permitirme enseñarla, Dios, dejarla para que otros la puedan aplicar y disfrutar. Yo te bendigo y te alabo, Señor Jesucristo, y te doy muchas gracias en este día, Jesús, porque creo firmemente que muchos, Señor de los cielos, serán sanos y libres. Miles de personas serán sanas y libres para la gloria preciosa de tu santo nombre. Señor, gracias te damos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este ha sido un tiempo, la verdad, muy lindo. Yo sé que va a ser de gran bendición. Les invito a que compartamos este tema. Hay muchos enlutados que no saben qué hacer, cómo dejar ese dolor. Y yo creo que esto les va a ayudar muchísimo. No solamente el tema, sino también la oración que está en nuestra página web. La administración es darnos la oportunidad de ser libres. Los bendigo y nos vemos en el próximo programa.